Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, Google Maps Platform para geoinformación y análisis de mercado. Mi nombre es Marta Villanueva. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy a esta sesión. BSI es una empresa que cumplió 25 años en diciembre del año pasado. Hemos tenido una experiencia muy extensa en diferentes áreas de los sistemas de información, las aplicaciones geográficas y en general todo lo que es procesamiento de datos, desarrollo de aplicaciones web y móviles y la integración de soluciones especializadas donde quedan incluidas pues los servicios de la plataforma de Google, tanto de Google Cloud como de Google Maps. Somos el Premier Partner para Latinoamérica y también somos socios autorizados de la empresa Maxar de imágenes satelitales de alta resolución y de Hexagon Geospatial para productos especializados en el ámbito geoespacial. Cubrimos diferentes áreas de especialidad y principalmente tratamos de que estas sesiones, webinar, pues brinden información relevante sobre estos tópicos especializados de la industria. El día de hoy vamos a seguir una agenda muy específica. Estas sesiones pues desafortunadamente son muy cortas. El día de hoy vamos a hablar acerca del rol que juega Google Maps Platform para los procesos de geoinformación y análisis de mercado. ¿Cuál es la importancia de la información geográfica? Muchos de nosotros que nos dedicamos a este entorno sabemos que pues todo existe en el espacio. No podemos hablar prácticamente de ningún elemento que no tenga una posición definida en el espacio. Y su relación con el entorno es fundamental para múltiples áreas de negocios. Simplemente para poder salir y muchas veces llegar de un punto a otro, pues precisamos de utilizar estas referencias de navegación, ya sea porque no sabemos cómo llegar a ese punto, o porque necesitamos encontrar cuál es la mejor ruta, o porque hay un bloqueo y necesitamos saber de qué forma podemos eh, evitar ese bloqueo y llegar a nuestro destino. Eso quiere decir que además de los componentes de ubicación, de dónde están las cosas, también hay un aspecto temporal que es muy importante en la ubicación. Esto lo vemos de manera mucho más clara en situaciones de desastres o de eventos naturales que tienen un impacto muy significativo. Vemos estos cambios de forma muy marcada. Sin embargo, el cambio está sucediendo todo el tiempo en nuestro entorno. Simplemente el cambio de ubicación. Nosotros también tenemos un lugar en el espacio como personas. Entonces nos movemos en ese espacio y nos movemos con diferentes características. Entonces, esta dimensión temporal de la ubicación es uno de los aspectos fundamentales de los análisis que se pueden realizar. Los análisis de mercado no son estáticos. También requieren de que se puedan analizar o que puedan responder dinámicamente a esta dimensión
temporal. Entonces, conlleva una, un elemento adicional de análisis en diferentes etapas de nuestros procesos. Y cuando hablamos de análisis de mercado, quisiera dejar muy en claro que no solo hablamos de un esquema de negocios a nivel general, sino hablamos de cualquier tipo de análisis o de situación que requiera eh, tomar como referencia el contexto geográfico. Esos puntos que vemos en esta imagen pueden ser puntos de venta, pero también pueden ser llamadas de emergencia, también pueden ser luminarias en mal estado, pueden ser reportes de fugas de agua, pueden ser puntos donde hay algún tipo de oferta para algún tipo de tarjeta de crédito. Pueden ser una diversidad de eventos o de eh, áreas de aplicación dependiendo de nuestro giro de interés. ¿Sí? Todos estos tienen una ubicación y una dimensión temporal. Entonces, tanto la ubicación como la temporalidad son fundamentales para todas las industrias. Y este análisis de mercado, como lo vamos a ver un poco más adelante, es fundamental para todas estas industrias de tomar en cuenta con estos dos aspectos, la ubicación y la temporalidad de la ubicación. Google Maps, a lo largo de los últimos 15 años, ha sintetizado esta evolución de la ubicación y la temporalidad. O sea, no solo inició como una plataforma de representación cartográfica del entorno, o sea, un mapa estático, sino que ha evolucionado en estos 15 años para ofrecer información descriptiva, narrativa inclusive, de ir compilando ciertos hechos, por ejemplo, las opiniones. Las opiniones nos dan un referente temporal de un espacio. Puede tener opiniones malas que vayan mejorando o puede tener opiniones buenas que vayan empeorando, lo cual nos habla de este registro de la variabilidad. Y pues más recientemente se ha hecho predictivo, porque si yo quiero ir el día de mañana o en 3 días a alguna ubicación que desconozco y quiero saber cuál es la mejor ruta, puedo calcularla con anticipación y puede recomendarme, con base en los datos históricos, diferentes predicciones de ruta y de sus condiciones para dentro de 2 o 3 días. De la misma forma como se hace la predicción del clima. Entonces, este aspecto de la concepción del espacio geográfico es algo con lo que Google Maps ha evolucionado a lo largo de estos 15 años. ¿Por qué geoinformación para análisis de mercados? El primer aspecto es que es una cuestión de escala. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver el mundo como por ejemplo, cuáles son las reservas de petróleo, de agua, cómo se está dando la distribución de población, cómo se está dando la distribución de ciertas mercancías o de ciertos bienes, de ciertos insumos, cómo está avanzando la deforestación, la pérdida de especies. ¿Cuál es mi área de análisis? Podemos ver el mundo, podemos ver un país o podemos ver una sección de una ciudad. Y con base en esto,
con base en esta extensión de interés de nuestro territorio, poder determinar cómo se está comportando alguna variable que me interese, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes de estas variables. Entonces, como decíamos hace un momento, esas variables que vamos a analizar no van a ser estáticas. Vamos a tener una serie de puntos o de elementos a representar gráficamente que se van a estar moviendo en el espacio. Y cada vez más necesitamos que nuestra plataforma de mapas de toma de decisiones responda a esta necesidad de ubicación y de temporalidad. ¿Qué preguntas tenemos que realizarnos y cuáles son las que podemos responder? Por ejemplo, ¿dónde está? Ya sabemos el qué, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que hacemos. Yo vendo cafés o soy una empresa de mensajería o soy un psicólogo o un doctor o soy una empresa de servicios de diseño. Yo tengo el qué. Yo como individuo, como empresario pequeño, como empresa media, como corporativo, yo tengo el qué. Necesito saber dónde. ¿Dónde está nuestro cliente potencial? ¿Dónde está nuestro proveedor que me va a enviar lo que necesito? ¿Dónde está ese envío que voy a recibir? ¿Dónde está nuestro transporte que me va a llevar al aeropuerto? ¿Dónde? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es ese punto donde está ubicado ese evento que necesito identificar? La segunda pregunta, perdón, es ¿cómo? Ya tengo el qué nuevamente, ya sé dónde están mis clientes, ¿cómo voy a expandir mi negocio? ¿Cómo puedo abrir nuevas áreas de oportunidad donde no estoy presente? ¿Cómo puedo planear la logística de esos envíos que tengo que asegurar que lleguen a esas personas que los van a recibir o que los necesitan recibir? ¿Cómo puedo ahorrar en mis operaciones de manera que yo pueda ser más eficiente en esas entregas y no hacer 5 viajes sin lograr entregar el paquete o el envío que voy a entregar? ¿Cómo puedo llegar más rápido? Y toda una serie de preguntas, tanto en el dónde como en el cómo, ¿sí? Ustedes pueden poner ahí cualquier ejercicio que gusten para estas preguntas dentro de su área de oportunidad. Y como les decía hace un momento, puede ser de cualquier industria. Puede ser de cosméticos, puede ser de bienes y servicios, puede ser de banca, puede ser de servicios de gobierno, de transporte, de monitoreo de los recursos naturales, la que ustedes quieran y van a identificar cómo estas preguntas son muy importantes. Pero viene un aspecto fundamental que es el cuándo. El cuándo es la que nos permite unir de la misma manera como para hacer una eh, ubicación de cualquier punto en el espacio. Necesitamos tener 3 coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. De la misma manera, para que nuestras aplicaciones dentro del análisis de del mercado de una aplicación específica tenga sentido, necesitamos
hacer una convergencia de estos tres ejes, donde uno es el dónde, el otro es el cómo y el otro es el cuándo. ¿Dónde voy a entregar mi paquete? ¿Cómo lo voy a organizar dentro de mis rutas de envío? ¿Y cuándo va a llegar? De manera que yo le pueda decir a mi cliente, señor Pérez, su envío va a llegar el miércoles 29 de abril entre 11 y 12 de la mañana. Para un cliente de este tipo, y se los digo por experiencia, que he tenido que esperar muchas veces un día entero para recibir un envío que no llega, ¿sí? Es muy importante ese tiempo estimado de llegada del paquete o del envío. Imagínense que están en una situación de un percance automovilístico y les dicen, su ajustador se llama Juan González, va a llegar en una motocicleta con estas placas y va a llegar en 15 minutos o en 10 minutos. Entonces, esa certeza, todas estas respuestas, lo que nos brindan son certezas para un proceso de negocios, que puede ser de diferentes tipos, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el rol de Google Maps en este contexto? Eh, Google Maps tiene varias características de la información. Y estas características, lo más importante, lo remarcable, lo realmente donde está el valor, es que no dependen de una región en particular. Son aplicables a todo el mundo. El nivel de servicio de Google Maps es homogéneo para cualquier parte del mundo en la que estén. Puede ser Perú, Chile, Colombia, México, cualquiera de esos países donde nos acompañan el día de hoy, y vamos a tener información precisa en tiempo real y exhaustiva. Quiere decir que va a ser la información más relevante que se ha podido compilar de ese entorno que estamos analizando. Eh, Es muy importante, y sin querer abundar aquí en una discusión cartográfica, yo quisiera comentarles que cuando hablamos de preciso, no estamos hablando en términos cartográficos de una cartografía catastral. No es ese el objetivo de el mapa base de Google. El mapa base de Google, cuando hablamos de la precisión en términos de la ubicación, ¿sí? Saber que estamos en el sitio correcto, que las calles se llaman eh, como se deben de llamar, que los sentidos de las calles están correctos, que las referencias de los negocios que están alrededor de ese punto que estamos identificando están correctas, las referencias al transporte público, las referencias a los datos que se están compartiendo de los diferentes negocios, que la información que estamos consultando probablemente de bloqueos o de eh, tráfico es la más exhaustiva que está disponible para ese instante en que estamos haciendo la consulta. Y la temporalidad de la información, pues va a tener diferentes niveles de actualización dependiendo de la dimensión que estemos viendo. Por ejemplo, si hablamos de las manzanas y aquí hay un hotel nuevo que recién se acaba de o se está construyendo,
va a tomar una cierta cantidad de tiempo en lo que este hotel se refleja aquí, en, en el mapa. Si el gobierno cambia la circulación de una calle, el gobierno de la ciudad, pues tal vez no va a ser inmediato en el que esa información se refleje. Pero si yo quiero ver la información del tráfico, dado que hay una referencia histórica del comportamiento del tráfico en ese segmento, en este pequeño segmento de la calle, eso puede estar mucho más preciso de manera mucho más rápida. Entonces, recuerden que en todo momento estamos hablando de varias dimensiones de la información. Entonces, eh, también dentro del rol de Google Maps está su integración con la nube. No solamente vamos a tener la información, digamos, descriptiva, incluso a nivel predictivo del mapa, ¿sí? De cuál es la proyección de cómo va a estar el tráfico en tal calle el día viernes, ¿sí? Adicionalmente, se incorporan una serie de APIs que tienen que ver con el manejo de cantidades masivas de información. Estamos hablando de muchos terabytes de información. Estamos hablando de una plataforma que nos permite integrar Internet de las cosas, machine learning y algoritmos de inteligencia artificial, monitoreo de operaciones, desarrollo de APIs personalizadas para poder abrir posibilidades de operación y posibilidades de mercado. Es decir, Google Maps es una sección especializada de Google Cloud y por tanto puede interactuar con todas estas aplicaciones de forma muy eficiente para poder crear una serie de aplicaciones corporativas de una apertura, disponibilidad y seguridad eh, muy avanzadas. Les vamos a poner algunos ejemplos a continuación en la parte de áreas de oportunidad. ¿Cuáles son estas áreas donde podemos trabajar con Google Maps? La respuesta a esta pregunta de cuáles son las áreas de oportunidad está en el tipo de respuesta que necesitamos. Por ejemplo, yo voy a recibir un envío en un cierto lugar o necesito un medio de transporte, un servicio de transporte en un cierto punto. ¿Qué respuestas necesito? Necesito saber que estoy específicamente en una dirección. Necesito saber la coordenada, la latitud de esa dirección y yo no tengo manera de saberla. Únicamente sé la dirección. Necesito saber que la persona que me lo va a entregar o que va a pasar por mí es tal persona con tal identificación. Y necesito saber que llega en 15 minutos. Esto ya me da esa certeza respecto a esa operación que voy a realizar, tan sencilla como puede ser recibir un envío, recibir una orden de comida, recibir un medio de transporte. ¿Sí? Pero en términos de una aplicación corporativa, estamos hablando de cientos, miles, cientos de miles o millones de operaciones a la hora, al día, que necesitan estas respuestas. Estos componentes de ubicación que están relacionados con el dónde, cómo y cuándo.
Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esta utilización. Cuando yo voy a solicitar un servicio de transporte, lo primero que hago es activar la ubicación de mi teléfono. No me indica, dime en qué dirección estás. Podemos hacerlo si por alguna razón la ubicación de nuestro teléfono está desactivada. Si tenemos activada la ubicación del dispositivo, automáticamente se envía la coordenada de dónde me encuentro, ¿sí? Con un cierto rango de error, pero se envía la coordenada. Si no tengo activada la ubicación, tengo que aplicar un proceso que se llama eh, geocoding, ¿sí? Es decir, que yo pongo la dirección, por ejemplo, de la oficina de Google México en la Ciudad de México, y esa dirección se transforma en una coordenada. Y esa coordenada es la que da el punto de origen a mi proceso. Mi proceso es que alguien pase, me, eh, eh, me recoja en ese punto y me lleve a otro destino, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de proceso que se llama geocoding, ¿sí? Tomar una dirección y obtener una coordenada. El proceso inverso, reverse geocoding, se trata de tomar una coordenada y transformarlo a una dirección postal, la dirección postal más cercana existente a esa coordenada. Cualquiera de los dos puede servir para este proceso de identificar una posición. Posteriormente, si voy a teclear mi dirección, hay una funcionalidad que se llama autocomplete. Autocomplete permite que yo pueda llenar una forma de manera mucho más rápida y mucho más precisa porque evita errores, dándome una serie de opciones que se pueden ajustar a esa información que estoy tecleando en ese momento. Y de esa forma evitar errores en el llenado de la dirección. Esto es muy importante, especialmente cuando queremos pues tener esta certeza de la ubicación a la que nos vamos a dirigir. Después, necesito calcular cuál es la ruta, cuáles son las direcciones que necesito para llegar desde mi punto de origen hasta mi punto de destino, ¿sí? Y ahí tengo pues como diferentes opciones. Este es un API que se llama justamente así, Directions, que con base a un origen y a un destino me dice cuál es la ruta que tengo que seguir. El siguiente proceso es Distance Matrix. Distance Matrix me va a permitir calcular cuál es mi tiempo de llegada a ese destino con una serie de opciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que estábamos analizando de la transportación, yo digo, estoy en este punto, voy a este punto que está aquí, y de lo que se trata es que me indica cuáles son los conductores potenciales que me pueden dar el servicio. Necesita identificar con base en mi posición cuáles son estos conductores, estos vehículos que tienen la posibilidad en términos de tiempo, que son factibles en términos de tiempo, de poder llegar a tiempo para recogerme y después llevarme a, eh,
al destino a donde me estoy dirigiendo, ¿sí? Entonces, para esta única aplicación que acabamos de ver, que es muchas veces nos dicen algunas personas, yo necesito una aplicación que funcione como para pedir un taxi, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar hasta cuatro componentes principales que pueden ser Jocoin, Autocomplete, Directions y Distance Matrix. De esta forma, ¿sí? Este es un ejemplo, digamos, práctico y en términos generales muy conocido por todos, pero quisiera ponerles algunos ejemplos muy particulares en algunas áreas específicas que pudieran no ser tan claros. Estos tan claros como se aplica Google Maps en este tipo eh, de mercados o de sectores. En esta sección vamos a ver la aplicación de Google Maps en el sector financiero. Estos son ejemplos que ya están operando en regiones del mundo que tienen varias similitudes con lo que tenemos en Latinoamérica. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo revolucionamos los servicios bancarios? ¿Qué es este concepto de fintech? ¿Y cómo permite a las organizaciones financieras y a los usuarios, que somos todos, ¿sí?, ser más eficientes en el manejo del dinero, en el ahorro, en tener un impacto en la calidad de vida? Estos ejemplos que les voy a platicar a continuación corresponden a este tipo de aplicativos. Banco BRI en Indonesia es uno de los bancos más grandes de Indonesia y de la misma manera como sucede en Latinoamérica, tienen un importante sector de la población rural que no tiene acceso a sucursales bancarias o a servicios financieros. Entonces, han hecho un proyecto que le han llamado inclusión financiera. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de inclusión financiera? Es que las personas que no están bancarizados tengan la posibilidad de tener acceso a servicios bancarios, a servicios bancarios accesibles que, que promuevan la lealtad hacia un servicio financiero. La forma como están realizando esto es bastante revolucionaria, es un cambio en realidad al paradigma como eh, se mueven o trabajan los bancos, y es con algo que le llaman agentes sin sucursales. Estos agentes sin sucursales son los mismos clientes. Los clientes se registran a través de un aplicativo web, son calificados para tener acceso a un microcrédito, es una banca de microfinanzas, y después ellos, con base en su récord, en su score con el banco, tienen la posibilidad de ofrecer los servicios a otras personas. Y el desempeño de estas otras personas también les aporta a su score, a su crédito. Entonces, de esta manera, solamente a través de un dispositivo móvil, un usuario puede ser también un agente del banco para promover los servicios, cierto tipo de servicios, cierto tipo de operaciones, desde luego, pero lo que permite es que haya una
mayor inclusión de estos servicios en personas que no tienen la posibilidad de llegar a una sucursal bancaria. Este esquema ha tenido mucho éxito en los últimos 2 años en Indonesia para eh, disponibilizar servicios financieros en un país donde, en poblaciones rurales, ¿sí? En poblaciones rurales donde no van a tener una tarjeta de crédito. Creo que este es un mercado muy interesante porque está teniendo una aproximación diferente a un problema sectorial. Es decir, a veces parece que los sectores financieros quieren crecer haciendo que una persona tenga cada vez más y más y más y más tarjetas de crédito. Entonces, este enfoque ha permitido un crecimiento importante en el banco, teniendo la posibilidad de brindar servicios en áreas donde no tenían acceso. Google Maps es un componente fundamental de esta aplicación porque con base en la ubicación se toma la referencia del cliente. Es decir, el cliente para el banco siempre está georreferenciado, así como las operaciones que realiza y los clientes que son derivados por cada uno de los agentes. Adicionalmente, hay una serie de eh, componentes de la nube donde está hospedada esta aplicación que tienen que ver con la seguridad, la autenticación, el manejo de los usuarios, etcétera. Hay toda una infraestructura de respaldo y de seguridad. Pero uno de los componentes estratégicos es la posición. En todo momento, la posición está registrada. Otro ejemplo en este sector es de Starling Bank. Starling Bank es uno de los bancos también revolucionarios en el Reino Unido. Starling Bank también está aplicando eh, una estrategia revolucionaria en términos de aplicaciones móviles para la administración del dinero de los usuarios. Esta aplicación permite que se puedan manejar varias cuentas de diferentes bancos y que diferentes entidades puedan tener acceso a esta información de manera controlada. Es decir, si voy a pedir un crédito en una tienda departamental, por ejemplo, puedo usar mis referencias para este tipo de aplicación y manejar con seguridad este tipo de aplicativos. Finalmente, hay una tercera opción. Este es una organización también financiera que lo que está haciendo es tener un monitoreo geoespacial de las operaciones de sus clientes para poder minimizar los fraudes o el mal uso de los dispositivos de una persona. Esto les ha permitido obtener un crecimiento muy significativo fuera de la capital de Inglaterra, que en este caso es Londres, y tener acceso también a otros rangos de población diferentes a las que típicamente eran sus clientes. Los tarjetavientes pueden ver exactamente dónde realizaron sus gastos, porque muchas veces en el estado de cuenta de la tarjeta nos sale un nombre que no nos dice nada. Y un mes después o 3 semanas después no recordamos cuál fue ese gasto, por qué lo hicimos, dónde lo hicimos, el contexto en el que lo hicimos. Entonces, nos da toda la información, no solo de la transacción en términos operativos, sino
georreferenciada. ¿Qué lugar fue? Con la foto del lugar y las características. Este método ha superado los objetivos y les ha brindado mucho mayor credibilidad con sus clientes y ha minimizado significativamente la cantidad de fraudes o intentos de fraudes en el manejo de la información. Este proceso de georreferenciación de las transacciones es fundamental en todos los procesos de manejo antifraude. En la siguiente sección vamos a ver el enfoque de los servicios a domicilio. Especialmente en estos tiempos donde, pues, de contingencia, donde no podemos salir, los procesos de recibir en nuestro domicilio o en nuestras oficinas algún tipo de insumo es fundamental. Aquí quisiera compartirles dos experiencias que utilizan como base Google Maps de una forma muy creativa, que son HonestBee. HonestBee es una empresa también asiática que tiene como objetivo entregar a domicilio abarrotes, ¿sí? O sea, todo lo que uno puede comprar en un supermercado, de las verduras, las frutas, cierto tipo de cereales, de granos, de comida, ¿sí? Puede ser ordenado y entregado a través de alguna aplicación. Este aplicativo está creciendo para otros servicios que también incluyen, por ejemplo, lavandería, ¿sí? Pero en este momento está mucho más enfocado a ser un supermercado en línea, como una tienda de conveniencia y supermercado en línea. Un ejemplo similar, pero mucho más grande, es la plataforma de Gojek. Esta plataforma también tiene su aplicación en Indonesia, donde ha tenido un crecimiento muy significativo, ya que actualmente le da servicio a 167 ciudades y distritos y tiene una gran diversidad de productos. O sea, inicialmente comenzó como un servicio de rides compartidos en motocicleta. En estos países, la motocicleta tiene mucho uso. Entonces, en lugar de un taxi en forma de auto, es un taxi en forma de moto. Entonces, se comparten estos rides a través de una aplicación. Empezó de esta forma, pero actualmente ha crecido a más de 18 productos que incluyen transporte en motocicleta o en auto, entrega de alimentos, abarrotes, medicinas, masajes y también servicios de limpieza de la casa. Tú puedes pedir a través de la plataforma a alguien que vaya y te limpie tu casa ciertos días del mes o de la semana, incluyendo logística y pagos. Quisiera que vieran muy brevemente este pequeño video. La razón por la que la motocicleta se utiliza tanto es porque es una ciudad como nuestras ciudades en Latinoamérica, ¿sí? Hay mucho tráfico, hay mucha diversidad, mucha complejidad urbana. Entonces, moverse en motocicleta es mucho más fácil. Entonces, aquí pueden ver algunos de los ejemplos de los servicios que se ofrecen a través de esta plataforma, ¿sí? Es el transporte, el corte de cabello, la limpieza, la entrega de medicinas, incluso que vaya un mecánico a arreglarte el auto. Esto es muy importante porque Gojek está recibiendo
alrededor de 5 terabytes al día en información de las diferentes operaciones que se realizan en toda esta plataforma por millones de usuarios, tanto de los servicios como de usuarios de la plataforma. Entonces, toda la implementación está basada también en la nube. El mapa es fundamental en la parte del análisis de la ubicación para la prestación de los servicios, pero un aspecto de soporte para el manejo de tal cantidad de datos es la nube. Y esto les ha permitido recibir importantes fuentes de financiamiento para seguir creciendo en sus aplicaciones y en sus diferentes segmentos de mercado. Este ejemplo es realmente, a mí me gusta mucho, es un ejemplo muy, muy claro que combina administración de cantidades masivas de información, inteligencia artificial, mapas, crecimiento escalado sobre demanda. Es realmente una implementación fantástica. Quisiera ir cerrando ya la sesión hablando de un tema que tiene que ver con el cuidado de la salud. En este caso es una aplicación que ya está en funcionamiento en Estados Unidos que se llama Doctor on Demand. Esta es una empresa de telemedicina donde una persona puede solicitar la asistencia de un doctor en cualquier momento a través del aplicativo, tener un primer diagnóstico, recibir una receta, incluso poder identificar alguna farmacia donde pueda recibir esa receta y tener tener atención médica de forma inmediata. Y recientemente ya está ofreciendo también asistencia en otros idiomas, además del inglés. Aquí vemos un ejemplo muy rápido, es un video muy cortito que muestra cómo funciona este aplicativo en los Estados Unidos. Ellos contratan doctores, arman una red de atención que permite que personas que están en sus casas o están en un viaje de trabajo y se sienten mal, puedan tener acceso a esta primera línea de servicio. Ellos lo han manejado también como una manera de reducir los tiempos de espera. Cuando uno hace una cita para una consulta médica en los Estados Unidos, aparte del tiempo de espera para tener la cita, también hay un tiempo de espera en el consultorio para recibir la atención. Entonces, con este aplicativo se pueden reducir muy significativamente los tiempos. Esta aplicación nos muestra cuáles son los médicos cercanos a el área donde nos encontramos, nos muestra cuáles son las farmacias que están cercanas a donde nos encontramos para que las medicinas se envíen a esa farmacia y se puedan entregar de una manera controlada. En los Estados Unidos, el manejo de ciertas medicinas es muy, muy específico y las prescripciones médicas están pues 100% nombradas. Únicamente la persona que está destinada para esa prescripción la puede utilizar. Entonces, han tenido un crecimiento importante con este aplicativo y actualmente, como les voy a mostrar a continuación, están también ofreciendo una atención pues, orientada al tema del COVID-19. Esta es de la página de Doctors on Demand y está 100% basado en Google Maps.
como conclusiones, la parte de la ubicación es fundamental. Saber, tener esta claridad de qué es lo que nosotros tenemos, cuál es nuestro producto, no es suficiente. Necesitamos complementar ese qué con las 3 dimensiones de ubicación de ese qué, que son el dónde, el cómo y el cuándo. Y aquí es donde Google Maps ofrece su mayor valor a, pues, una gran diversidad de mercados. En esta ocasión nos orientamos al análisis de estos entornos y cómo poder comunicarnos con estos entornos, ¿sí? Pero en sesiones siguientes vamos a tener otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo para aplicaciones de retail, de logística, de rastreo, de territorización. Vamos a tener una serie de sesiones muy interesantes donde vamos a ver conceptos fundamentales de cada una de estas áreas y de la misma forma que el día de hoy vamos a ver también ejemplos representativos en diferentes partes del mundo y en México de cómo se están implementando estas soluciones para diferentes aplicaciones. En estos 15 años que Google está celebrando en este año, pues se ha transformado de muchas maneras para ir brindando cada vez más valor a las empresas con las que estamos trabajando. Este valor no solamente está en los contenidos, ¿sí? Se manejan, por ejemplo, direcciones en 190 países con carreteras, puntos de interés, datos de tráfico en vivo, datos de transporte público. En esta ocasión no lo vimos, pero en otras sesiones que tenemos disponibles, webinar a través de la página de BCI, está también la modalidad de Street View, ver qué es lo que está pasando a nivel de calle. Y bueno, esta cobertura global de la información de Google es una parte fundamental de la información, pero realmente el valor va un poco más allá. El valor está en la implementación y en el trabajo con las organizaciones, las empresas, como ustedes, ¿sí? En una encuesta realizada hace poco de los usuarios de la plataforma, eh, un porcentaje importante de las empresas han reportado que el valor que se está entregando de la información representa más de 100,000 o de 500,000 dólares, dependiendo del tipo de, eh, de industria de la que se trate. O sea, tener esta disponibilidad de información con la actualización, la disponibilidad en tiempo real, con el nivel de exhaustividad, esto tiene un valor que estas empresas cuantifican de una forma monetaria por el valor que aporta a su negocio. Y algo que es muy importante es que más del 90% de los encuestados han visto mejorías empresariales tangibles. O sea, ha sido una inversión en Google Maps Platform que ha tenido como resultado ahorro, eficiencia y mayores ganancias dentro de cualquier área de aplicación de esta industria. Y para ello podemos ver algunas de las industrias donde se aplica Google Maps. O sea, realmente es muy extensa.
hablando de salud, servicios financieros, rastreo, gobierno, instituciones no gubernamentales, educación, manufactura, seguros, etcétera. Vamos a ver varios casos en los webinars por venir. Entonces, realmente los invitamos. Cualquier persona puede utilizar Google Maps. Lo único que se requiere es una cuenta de Gmail. Google ofrece un bono de $200 por mes para el uso de las APIs. Entonces pueden empezar a utilizar las APIs en cualquier momento, pueden representar sus datos en el mapa, empezar a ver estas bondades de la implementación de la plataforma en sus aplicativos. Y en este contexto, BCI como partner premier de Google Maps puede acompañarlos en su proceso. Ustedes pueden contactarnos, hacernos llegar sus dudas, pueden utilizar su bono de $200 mensuales y contactar con nosotros, compartirnos su opinión, o incluso si lo llegaran a necesitar así en algún momento, pueden contratar el acceso a la plataforma a través de BCI y entonces tener acceso a capacitación formal, soporte técnico, facturación local y otros beneficios administrativos del cuenta. O pues, pueden seguir utilizando su acceso de forma directa, ¿sí? en el modelo de acceso directo, pues el tiempo que sea conveniente para ustedes. Ahí la única limitación es el bono de $200 mensuales. ¿Se puede consumir más de los $200 mensuales? Como nos preguntan aquí. Sí se puede. En ese caso se puede pagar a través de una tarjeta de crédito. Y únicamente se pagaría el excedente de esos $200. Yo les quiero agradecer mucho por su participación el día de hoy. Les agradecemos a todos por su participación y los invitamos a seguir participando en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.